Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Imaginemos por un momento que existen seres extraterrestres fuera de la Tierra. Yo adelanto que ya no creo ya no creo en seres extraterrestres ni que eso sea compatible con nuestra fe cristiana, porque causaría bastantes problemas. Pero eso es un tema de otros vídeos. Pero imaginemos por un momento que existen y que nosotros nos queremos comunicar con ellos. Está claro, y de hecho recuerdo un programa que hace muchos años, varias décadas, intentó la NASA o algo así, el programa SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre o algo así. Y creo que recordar que según los expertos en este tipo de temas, la mejor forma para saber si existen seres inteligentes es comunicarnos mediante matemáticas. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos algunas pulsaciones, digamos, del espacio, pero que son naturales. De hecho, los púlsares, que son unos objetos que emiten radiación, yo ahí ya me pierdo un poco porque no soy experto, son, digamos, continuos, ¿no? Y de hecho hubo en su época, cuando se descubrieron los púlsares, pues una especie de entusiasmo, porque ya parece que se habían descubierto unas comunicaciones. No. Entonces, la conclusión a la que llegan los expertos es que si recibimos, porque la matemática, como la física, pues es universal, parece ser universal, es decir, las mismas leyes que rigen en nuestro sistema solar pueden regir en otros sistemas solares, las mismas leyes de física, de matemáticas, parece bastante evidente. Los satélites giran alrededor, los planetas giran alrededor del Sol, pues describiendo unas órbitas elípticas, pues se sabe a ciencia cierta que en otras galaxias ocurre lo mismo. Entonces, parece bastante lógico que si nosotros emitimos unos sonidos, frecuencias o como queráis llamarlo, que sea un lenguaje matemático, otros seres inteligentes pueden entenderlo y pueden emitir también a su vez ese mismo lenguaje matemático. Bueno, pues de entre las muchas formas que podríamos tener con las matemáticas, por ejemplo, se me está ocurriendo el número pi, ¿no? 3, 14, 16, que es un número irracional con infinitas cifras decimales. Bueno, pues se podría emitir en sonido, frecuencias, como queréis pensar, el número pi. Sería una forma, y si nosotros recibimos esa misma frecuencia, el número pi, se nos encenderían las antenas, porque decimos, aquí esta gente que nos manda los decimales del número pi, pues son inteligentes, saben matemáticas. Eso parece bastante lógico. Y por ejemplo, hay un matemático famoso que se llama Leonardo de Pisa, más conocido por Fibonacci, por haber descubierto la sucesión de Fibonacci. ¿Qué es la sucesión de Fibonacci? Bueno, pues empieza por el 0 y el 1 y se van sumando. 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, 13 más 8, 21, 21 más 13, 34. Esa sucesión de las sumas de los números consecutivos se llama la sucesión de Fibonacci. Diréis vosotros, muy bonito. ¿Y qué interés tiene eso? Pues muchísimo. Y es un poco el núcleo de este vídeo. Que este canal se llama De la razón a la fe. Entonces, hemos dicho que cualquier persona no tiene por qué creer en Dios. Vamos a suponer un ateo. De hecho, la mayoría de estos científicos que buscaban seres extraterrestres con inteligencia eran ateas. Me estoy acordando de Carl Sagan, ¿no? Un famoso ateo, ya muerto, que paz descanse.
buscarían inteligencia extraterrestre con las matemáticas. Y si Carl Sagan o cualquier otro científico ateo recibiera impulsos, como queréis, en la serie de Fibonacci, por ejemplo, un pulso, otro pulso, dos pulsos, 3, 5, 8, 13, 21, 34, pues diríamos 55, que es el siguiente número, diríamos, caramba, esto no es natural, no lo genera ninguna estrella por explosión, por lo que sea, esto es alguien que está mandando la serie de Fibonacci, que nosotros conocemos, las matemáticas, por matemáticas, y deduciríamos que quien emite ese código en serie de Fibonacci, pues es inteligente, sabe matemáticas. Es bastante razonable deducir eso. Que detrás de esa emisión de impulsos que forman la serie de Fibonacci y que nosotros recibimos por telescopios o como queráis, pues deducir todos, ahí coincidirían todos los ateos, en que detrás de eso hay una inteligencia, en este caso extraterrestre, porque vendría de otras galaxias, de otros sistemas solares. Pues si eso es así, y que tiene toda su lógica, si fuera así, sería, vamos, saldría en todo el mundo, se ha descubierto que viene del espacio la serie de Fibonacci enviada, se ha descartado, no puede ser, evidentemente no puede ser por fenómenos naturales, porque sería mucho más número, lógicamente, y así hasta seguir toda la serie sumando los dos consecutivos. Pues en la naturaleza, aquí en la Tierra, no hace falta ir a otros planetas, existen cantidad de ejemplos matemáticos. Por ejemplo, ya que estamos hablando de la serie de Fibonacci, solamente hay que observar un girasol. El girasol tiene dos espirales que crecen, una en sentido horario y otro en sentido antihorario. Pues siempre esas espirales, que son las que forman las pipas tan ricas, yo soy un forofo de las pipas, esa serie de Fibonacci que se ve incluso a simple vista en el girasol, forman dos espirales que son las espirales de Fibonacci, en números 55 y 89, una para la izquierda, sentido antihorario, y otra para la derecha, o en los números 89 y 144. Pero es que no solamente los girasoles, las piñas, las margaritas, los pétalos de las flores, siempre siguen la sucesión de Fibonacci. Y ahora me pregunto yo, como si fuera un niño pequeñito, que son los que mejor se preguntan, mejor preguntas se hacen, los niños pequeñitos. Si nosotros recibimos de fuera de la Tierra, del espacio, unos impulsos que nosotros recibimos con nuestros aparatos super tecnológicos, y que esos impulsos son indiscutiblemente la serie de Fibonacci, por ejemplo, deducimos inmediatamente que esos impulsos no pueden venir de fenómenos naturales, porque no hay ninguna estrella, etcétera, que siga esa sucesión matemática. ¿Por qué? Si deducimos que detrás de esos impulsos que vienen del espacio hay un ser inteligente y que intentaremos comunicarnos con él, ¿por qué si vemos en la naturaleza esa misma serie de Fibonacci con una belleza desplegada por toda la naturaleza espectacular, por qué deducimos que lo ha hecho el azar? Como dice la teoría, iba a decir maldita, no la digo, de la evolución. ¿Por qué? O sea,
Cuando recibimos esa serie de Fibonacci del espacio, ni se nos ocurre decir que es el azar, que los cometas lo forman porque pasan por allí, hacen ruido, no sé qué, no sé cuánto. No hay ningún científico serio que piense que es el azar. Sin embargo, vemos esa misma serie de Fibonacci aquí, por ejemplo, en este libro. Este caracol, por ejemplo, las conchas de los caracoles, por ejemplo, siguen espirales, algunas de ellas de Fibonacci. Hay miles de ejemplos en la naturaleza, pero lo que yo quiero ir, que vosotros podéis, buceando un poco por Google, podéis ver maravillas. Y solamente hablo de Fibonacci. Podía poner razón áurea. La razón áurea es, tú coges dos números seguidos de la serie de Fibonacci, lo divides y te sale la razón áurea. A medida que esos números vas dividiendo son mayores, la razón áurea, que como todos sabéis, cogéis un segmento, o sea, cogéis un palito, lo dividís en dos y la razón áurea es la proporción que hay entre la longitud de todo el palito al segmento más grande, es igual que el segmento más grande al pequeñito, que viene siendo un número irracional, que es 1,6 y pico. Bueno, pues dos números de Fibonacci vais dividiendo uno por el anterior y os sale la razón áurea. La razón áurea, la naturaleza está plagada de razón áurea y, por supuesto, obras artificiales que ha hecho el hombre, el ser humano, como el Partenón, etc. El cuerpo humano sigue una razón áurea, dividiendo la longitud de la altura hasta la distancia que hay el ombligo, y de esta parte del ombligo hasta abajo da razón áurea. Las falanges, por ejemplo, de los dedos siguen la serie de Fibonacci. La forma de la oreja es una espiral de Fibonacci. O sea, está plagada, repleta la naturaleza de matemáticas. Y solo estoy poniendo la lupa en la serie de Fibonacci. Podríamos hablar de fractales, de un montón de cosas que ya podremos hablar en otros libros. Pero me estoy centrando, sobre todo, haceros esta pregunta. Este canal insiste mucho en que os hagáis preguntas lógicas. Nos llega unos impulsos del espacio con serie de Fibonacci, indiscutible. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... Entonces los científicos dicen, tate, hemos descubierto inteligencia que nos manda esto. Perfecto, un 10 para esa deducción. Sin embargo, esos mismos científicos ven la misma serie de Fibonacci, las mismas matemáticas en la naturaleza y dicen que ahí no hay inteligencia que valga. Ahí es azar, mutaciones, etc. ¿Os cuadra esto? De verdad, a los que creéis en la evolución y en el azar y tal, ¿os cuadra esto? No tiene sentido. O sea, si hay una inteligencia por un lado, tiene que haber, por supuesto, infinitamente más grande la inteligencia de la naturaleza que la que manda esa serie, suponiendo que yo ya me declaro totalmente ateo en respecto a seres extraterrestres, o sea, incrédulo, mejor dicho, de los seres extraterrestres. Ya explicaré por qué. Por lo tanto, hay un prejuicio, que es donde quiero ir yo, hay un prejuicio contra la inteligencia que ha diseñado, entre comillas, la naturaleza y que está repleta, plagada, abarrotada de muestras de huellas dactilares de Dios. Una de ellas, pequeñita, es la maravilla de la matemática en el crecimiento de las plantas, girasoles, margaritas, las piñas. Otro día podemos hablar de los fractales. Otro ejemplo matemático que está plagado la naturaleza.
los árboles, las nubes. La naturaleza está llena de matemáticas. La matemática es un ejemplo de que detrás de la naturaleza no hay azar. Hay una belleza y hay un orden y hay unas leyes, así como detrás de cualquier legislador que hace leyes, algunas de ellas malditas en nuestros parlamentos, hay legisladores. Detrás de las leyes del universo, de la naturaleza, hay un legislador que se llama Dios. Y por lo tanto, igual que deducimos que si recibimos algo que tiene su sentido desde el punto de vista de matemático, nosotros decimos esto lo ha enviado una inteligencia que quiere comunicarse con nosotros, de la misma forma, ese mismo, fíjate que no he cambiado, la misma serie de Fibonacci que recibiríamos de esa supuesta inteligencia que por pocas matemáticas que supiera, vamos, sería una de las cosas el número pi, serie de Fibonacci, números primos, la razón áurea, etcétera, porque la misma matemática es para ellos que para nosotros, la misma física es para ellos que para nosotros. No hay físicas distintas en el universo y no hay matemáticas distintas. Hay una profundización en las matemáticas, etcétera, o en la física, pero no son series, no son leyes diferentes. Precisamente la ciencia se basa en eso, en que una gota de agua H2O en el río Manzanares es igual que una gota de agua H2O en el Támesis. Solo faltaría que fuera diferente. La química es la misma en cualquier parte del universo. El centro del Sol, la biología es la misma, el crecimiento es el mismo. Depende de variables, de la gravedad, en la Luna hay menos gravedad y crecería más. Pero la física y las matemáticas y las leyes de la naturaleza son las mismas. Por lo tanto, para ser consecuentes, y ahora me refiero a mis amigos ateos, si esas señales que estáis ansiando recibir de fuera de la Tierra con criterio matemático, por ejemplo, se podrían dar otros ejemplos, pero bueno, en este caso la serie de Fibonacci es un buen ejemplo, porque sería una serie sencillita, y que detectaría, que esa es la palabra, detectar inteligencia detrás de quien lo envía. Pues no hace falta que os vayáis fuera de la Tierra, la tenéis aquí. Y el matemático infinito que lo ha diseñado, que lo ha creado, se llama Dios, que es el creador del universo. No se llama azar, no se llama Darwin, no se llama evolución, se llama Dios. Ese mismo Dios que en los genes de las abejas les dice cómo crear las celdillas de forma hexagonal, porque es la mejor forma de aprovechar el volumen con el menor superficie de cera. No hay abejas que vayan a escuelas y universidades matemáticas para aprender eso. Ya lo saben, porque Dios se lo ha puesto, eso no lo ha aprendido, eso es imposible aprenderlo por evolución y por azar, imposible. Por muchos monos que se pongan a escribir en máquinas, no van a sacar nunca, ya le podéis poner miles de millones de años, el Quijote, ni un capítulo del Quijote. Es no querer ver, es taparse los ojos ante la evidencia, y una de las evidencias, y este vídeo he querido hacerlo por eso, es las matemáticas de la naturaleza, que por cierto, cuando busquéis esto en matemáticas de la naturaleza en internet, el que está escribiendo el artículo dice esto es un ejemplo claro de la evolución. Bueno, pues ese hombre, ese mismo que está poniendo este ejemplo, ese artículo, cuando vea esto mismo del espacio, no va a decir que esto es un ejemplo de la evolución, va a decir ¡eureka!
inteligencia de extraterrestres. Se contradicen. Es una contradicción, por eso mi opinión es que la mayoría de los que no creen en Dios, la mayoría de los ateos, es por prejuicio, porque no quieren creer. No quieren creer, porque tienen datos suficientes y su cabeciña, su razón, para pensar, como en este ejemplo hay un montón de ejemplos, de que si hay inteligencia fuera de la Tierra que nos quiere decir algo con las matemáticas, una inteligencia muchísimo mayor está dentro de la Tierra que nos quiere decir algo con esas mismas matemáticas. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, como siempre, en difundirlo por ahí, que hay que volver a razonar que estamos en una época de la sin razón, en muchos sentidos. Volver a razonar, volver a pensar, volver a hacerse preguntas inteligentes y sacar conclusiones inteligentes sin prejuicios ninguno. Venga, pues que Dios os bendiga.